Muy buenos días a todas y a todos. Les doy la bienvenida a la sesión académica de pediatría, nuestro espacio de educación médica continua ya de gran tradición en nuestra escuela. Y hoy muy honrados nuevamente por continuar con este mes de tema de la primera infancia, con la tercera charla del mes, que hoy, evidentemente, como los miércoles anteriores, tenemos un gran invitado, un experto en el tema que ahora nos ayudará a presentar la directora ejecutiva de nuestro Centro de Primera Infancia, la licenciada Adriana Gidi. Y entonces, no, antes de darle la palabra a la coordinadora de esta sesión, quiero agradecerle al doctor Oscar Valencia, que es el encargado de esta sesión y el cual hoy no nos puede acompañar, la generosidad de darnos este espacio y permitirme como decano hacer esta introducción. Y ahora sí le pido a la licenciada Adriana Gidi que nos ayude a dar introducción a este tema tan relevante y a presentar a nuestro experto invitado de honor de la sesión del día de hoy. Adelante, Adriana. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, haciendo un poquito de recapitulación de lo que hemos tenido en este mes dedicado a la primera infancia, pues ya tuvimos nuestra primera sesión en donde hablamos de la relevancia de la inversión en la primera infancia, cómo es determinante para la vida de los niños y las niñas. En la segunda sesión hablamos sobre un clásico, que es las experiencias adversas tempranas. Ese es un tema que tiene muchísimos años estudiándose. El tema de hoy es un tema que está en las agendas de los organismos internacionales de educación superior, de centros de investigación. Es un tema relativamente contemporáneo y es el cambio climático. Es la importancia del cambio climático en los niños pequeños. Los cambios en el medio ambiente debido al cambio climático pueden provocar una mala calidad del aire, temperaturas más altas, condiciones meteorológicas extremas como incendios forestales, ciclones, olas de calor, inundaciones, reducción de agua dulce, reducción en alimentos nutritivos, desplazamiento, repercusiones en los medios de subsistencia de las familias y aumento en enfermedades transmitidas por el agua y de otro tipo. En resumen, el cambio climático representa una amenaza fundamental para los derechos de los niños y sus cuidadores. Y el día de hoy estamos muy honrados que un experto, un referente en el ámbito internacional en este tema, como lo es el doctor Adrián Cerezo, nos va a venir a compartir más sobre este tema. Adrián es director actualmente de la Iniciativa de Investigación sobre la Primera Infancia y Desarrollo Sostenible en la Universidad de Maine. Además, es investigador visitante del proyecto Child en el Centro de Estudios Infantiles de la Universidad de Yale. Es investigador principal de la organización Capita. Capita es un think tank a nivel internacional que trata este tipo de temas en cruce con primera infancia. El trabajo transdisciplinario de Adrián explora el papel fundamental de la primera infancia en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Tiene más de 30 años de experiencia en el campo de políticas y prácticas ambientales a nivel comunitario, nacional y global. En noviembre del 2022 fue parte de la República de las Islas Marshall en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la COP27 y además es asesor principal sobre primera infancia y cambio climático en la Red Regional de Asia-Pacífico para la Primera Infancia, ARNEC. También lo es para UNICEF Pacífico y también forma parte de la Red de Acción para el Desarrollo de la Primera Infancia, ECDA. Muchísimas gracias, Adrián. Bienvenido y el piso es tuyo. Adelante. Ah, Muy bien. Creo que pueden ver la primera diapositiva. Sí. Ok, pues entonces podemos empezar. Muchísimas gracias al Centro de Desarrollo Temprano, el Centro de Primera Infancia en el caso del TEC, y a la Escuela de Medicina. Esto es una invitación que me honra muchísimo y
Como le estaba diciendo a Adriana cuando estábamos coordinando esto, eh, es una, eh, es una primera oportunidad, bueno, ahora mismo una segunda oportunidad para empezar a discutir estos temas en Latinoamérica y en español. Yo llevo muchísimos años en este campo eh, eh, y nací y me crié en Puerto Rico, así que he estado muy deseoso de compartir esto en el ámbito hispanoparlante y agradezco mucho esta oportunidad. Eh, y veremos cómo funciona, ¿verdad? Eh, Espero que podamos tener tiempo para dialogar, porque como dijo Adriana, esto es un tema bastante contemporáneo que se está gestando ahora mismo. Y el trabajo de investigación sobre políticas que hemos estado haciendo está empezando a dar frutos y estamos tratando de reclutar más investigadores y más apoyo en el tema. Yo decidí titular esta presentación después de reflexionar sobre el tema y de las discusiones que tuvimos un poco distinto al título que anunciamos, pero es para poder usar esta metáfora de la idea de un punto de encuentro, un punto de reunión, y ya les explicaré por qué, ¿verdad? Pero de lo que vamos a estar hablando es de la primera infancia, el cambio climático, y vamos a extenderlo a la discusión sobre desarrollo sustentable. Y vamos a usar esta idea de la primera infancia es, es un momento en la vida, pero también es un punto de encuentro para muchas cosas que se están dando en el mundo ahora mismo, especialmente en lo que tiene que ver con políticas internacionales con respecto al tema del cambio climático y al tema de desarrollo sustentable. Así que me gustaría que tengan esta metáfora en mente según vamos navegando la presentación. Empezando porque la primera infancia y como esperamos que haya gente en esta presentación que no sean solamente del programa de primera infancia, pues voy a dar un poco de un resumen de lo que sabemos sobre este momento excepcional de la primera infancia para usarlo como contexto para hablar de cómo está conectado con el tema de cambio climático del modo novel en que lo estamos mirando ahora en la Universidad de Maine, en el proyecto en Yale y lo que estamos haciendo en Capital. Y la primera forma en la que la primera infancia es un punto de encuentro bien relevante es que es un punto de encuentro entre nuestra evolución biológica y el potencial humano. Eh, y eh, el ser humano, distinto a muchas otras especies, tiene una cantidad de características genéticas que trae eso, parecido a todas las especies, ¿verdad? Pero nosotros pasamos un tiempo significativamente alto preparándonos para ser independientes como organismos. Y en ese periodo pasan cosas, y ese es el periodo de primera infancia, que son la construcción de la arquitectura de la persona en la que nos vamos a convertir. Yo les voy a dar algunos ejemplos de esto. Eh, pero primero mencionar que el infante eh, no existe por virtud de este momento, ¿verdad? De este punto de encuentro entre lo biológico y el desarrollo individual y el desarrollo del potencial. El infante es dependiente, es participante de una red que es un sistema complejo no lineal que es descrito por Alan Fogel, eh, se constituye de un sistema interpersonal, que es lo que está contenido dentro del infante, ¿verdad? Lo que nosotros reconocemos como el infante o el bebé, pero además está constituido por un espacio interpersonal, que es el espacio que contiene la familia y las relaciones más cercanas, las relaciones que llamamos diádicas también, que son las que acompañan de un modo más cercano al desarrollo del niño. Entonces está el espacio o el subsistema sociocultural que tiene que ver con el espacio humano, tecnología, infraestructura, ciencia, alimentación, sistemas económicos.
y además el subsistema ecológico, que es todo lo demás, lo que llamamos el sistema no humano, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la primera infancia, cuando estamos hablando del infante, estamos hablando de esa persona, pero cuando estamos hablando de primera infancia, estamos hablando de esta red. Y es bien importante notar, especialmente para alguien como yo que viene al campo de primera infancia desde el campo de eh, ciencias ambientales y de políticas ambientales, que el infante es un participante en una red de la cual no es el centro. El- la, la supervivencia o no, o el éxito o no, o el potencial o no de ese infante está determinado por la salud de esa red entera, de ese sistema complejo no lineal. También es importante entender que según la definición más amplia que existe ahora mismo del tema de primera infancia, es un sistema dinámico que tiene, que constituye un periodo de tiempo que para algunas personas es sorprendentemente extendido, ¿verdad? Nosotros tendemos a pensar en la primera infancia como el momento de, entre el momento anterior al nacimiento, ¿verdad? Prenatal y el momento o de la concepción al momento en que pasamos a la escuela. Pero más y más investigación está mostrando que hay relaciones bien fuertes entre lo que pasa en la adolescencia de los que se van a convertir en padres en términos de estrés y depresión y acceso a recursos y mensajes químicos que llegan al niño y mensajes hormonales que llegan al niño o la niña en el momento del embarazo y en el momento de la primera infancia. Así que en la definición más amplia de la primera infancia empieza en la adolescencia de los que se van a convertir en padres y se extiende hasta el momento de transición a lo que llamamos educación formal, que puede ser entre 6 a 9 años dependiendo del país, ¿verdad? Como dije anteriormente, esto es un momento único en la vida humana. Y me van a tener que perdonar porque esta es la primera vez que yo presento esto en español y es la primera vez que presento esto, punto, porque decidí hacer una presentación especial solo para ustedes. Así que estoy probándola en esta presentación. Así que van a tener que excusarme si repito algunas cosas. Como dije, es un momento único en la vida humana y lo que quiero hacer ahora es hablarle de algunos ejemplos de cómo esto es cierto, ¿verdad? Como la mayoría de ustedes saben, porque me imagino que están o son médicos o están asociados al tema de primera infancia, cuando uno nace, el cerebro está desarrollado 3/5 partes y hay 2/5 partes que se desarrollan desde el momento del nacimiento durante el periodo de primera infancia. Eh, Esto es, de nuevo, una explosión sináptica y una explosión neurológica como en ningún otro momento en la vida. Y es una explosión que termina alrededor de los 7 a los 9 años con lo que se llama la poda. No sé si ese es el término que se usa en español. Nosotros decimos pruning en inglés, donde las redes neurológicas, las sinapsis que no están suficientemente estabilizadas, se disipan. Esto tiene que ver con la evolución de nosotros como especie y el hecho de que tenemos un cerebro tan increíblemente eh, que consume tanta cantidad de energía. Entonces, una forma de hacer un cerebro eficiente, aparentemente, según evolucionamos, es que tenemos un cerebro que eh, aprende, acumula redes, y las redes que más se estabilizan son las que presumiblemente van a tener más impacto durante nuestra vida, por lo tanto, son las que se mantienen. Las otras se pierden en el camino. Esta ícono de una madre amamantando está aquí, porque en ese momento una de las cosas que puede pasar es que tengamos una deficiencia alimentaria a un nivel que cree las condiciones para que el cerebro no se pueda, no tenga la energía suficiente para crear esa cantidad de conexiones sinápticas. Y eso es un problema todavía está rampante en muchas partes del mundo en desarrollo. En el área del Pacífico donde yo trabajo, 14% de los niños experimentan este nivel de malnutrición que tiene un efecto permanente en el desarrollo del cerebro. Así como es para el cerebro, es para el sistema respiratorio y todos los de ustedes que han trabajado con un niño eh, eh,
que nace anterior al momento normal de nacimiento, ¿verdad? Antes de los 9 meses, saben que uno de los problemas más grandes que tienen es que el sistema respiratorio todavía no está listo para estar en el mundo. Aún en el momento de nacimiento, el sistema respiratorio está en un diálogo y bien dependiente de cómo está esa red alrededor del niño, especialmente o niña, especialmente el aspecto ecológico y de contaminación y lo que pasa en ese momento determina la posibilidad de enfermedades crónicas como el asma por el resto de la vida de una persona. Hay un componente genético, pero hay un diálogo entre ese componente genético y lo que está pasando en el medio ambiente que activa o no esas enfermedades crónicas respiratorias o la posibilidad de daño respiratorio por el resto de la vida. Lo mismo pasa con el sistema inmunológico, donde pues como todos sabemos, recibir vacunaciones ayudan a que tengamos un sistema inmunológico más fuerte y evitar la muerte por causa de enfermedades prevenibles, ¿verdad? Como el polio, el sarampión, etcétera. Pero tengo aquí una pequeña imagen de mi último tema de obsesión, que es la glándula del timo, eh, porque este es otro de esos sistemas físicos que es determinante para el sistema inmunológico, que está más activo que nunca en el momento de primera infancia y crea la mayoría de la arquitectura de las células T de la sangre para protección inmunológica en ese momento de primera infancia y de hecho se reduce en tamaño y se reduce en función posterior a ese momento y más o menos lo que desarrollamos en ese momento de primera infancia es la arquitectura de nuestro sistema inmunológico por el resto de nuestras vidas. De nuevo, hay ciertos cambios que ocurren y todos ustedes que son médicos saben que estas cosas eh, cambian a menor grado en el resto de la vida, pero en este momento es un momento determinante para ese diálogo con el medio ambiente y determinar cuál va a ser el sistema inmunológico que vamos a tener y qué nivel de resiliencia vamos a tener a nivel inmunológico. Lo mismo es el caso del estrés tóxico y cómo afecta la expresión genética. Esta gráfica muy complicada más o menos está tratando de proponer y lo que está mostrando la investigación de que los niños que experimentan un nivel extremo de estrés que se reporta en la química del cuerpo están activando de modo distinto ciertos genes. Una de las cosas que se ha visto, y por eso es que está un corazón aquí, es que puede promover una tendencia a tener ataques al corazón más tarde en la vida que están fundamentalmente y estadísticamente más relacionados al estrés tóxico en la niñez que a cualquier otra cosa. Tú puedes tener una vida relativamente saludable, una alimentación relativamente saludable después del momento de primera infancia, pero si ese momento de primera infancia está cargado de estrés tóxico, va a haber un resultado posible de problemas cardíacos alrededor de los 50 años. También está conectado con la expresión genética de la capacidad para atender a tus propios hijos o hijas cuando estés en el momento de maternidad. Así que hay mucho en este diálogo que no es solamente escrito en piedra y permanente, sino que lo genético está tratando de construir nuestro potencial en ese momento de primera infancia. Igualmente sucede con la relación con el medio ambiente no humano y el contacto con la naturaleza saludable. Tengo aquí dos ejemplos. Uno de mis ejemplos favoritos se ha convertido en un ejemplo más importante en este último mes porque acaba de publicarse un estudio en Taiwán donde por trabajo que se hizo anteriormente por el Colegio de Oftalmólogos de los Estados Unidos, donde se encontró que había una tendencia a que los niños que estaban en espacios interiores en el momento de primera infancia tendían a tener miopía. Eh, se hizo un estudio muchísimo más grande, una intervención clínica en Taiwán,
donde se ha reducido por decenas de por ciento la cantidad de niños que tienen miopía, simplemente por asegurarse de que tienen, con asegurarse de que tienen, de que pasan 2 horas o más afuera de la casa durante el día. Y ese contacto con la naturaleza, y presumimos que tiene que ver también con la posibilidad de ver más lejos de 2 o 3 metros, que es lo que te permite cuando estás en un espacio interior, eh, ejercita o activa o de algún modo modifica la forma en que se desarrolla el sistema de los ojos para evitar que tengamos miopía. Eh, o sea que acciones en ese momento en la vida crean la arquitectura de mucho del potencial y cómo se va a expresar. También ese momento en la vida da la oportunidad de estar expuesto a flora, microflora, que en muchos casos se adquieren en contacto con el mundo natural no humano y con otros seres humanos y en relación con el mundo más amplio que determinan la posibilidad o no de muchas enfermedades autoinmunes, enfermedades relacionadas a lo que cada vez más vemos que está relacionado a la flora intestinal de los seres humanos. Inclusive se están haciendo estudios ahora que están relacionando esa flora intestinal con la depresión. Y de nuevo, esto es una gráfica un poco complicada, pero es un intento de hablar de cómo en ese momento en la vida las intervenciones que se hacen para el beneficio del desarrollo cognitivo, las intervenciones que se hacen para el desarrollo de las destrezas sociales emocionales, las formas en que se promueven el desarrollo destrezas motoras finas que, por ejemplo, hablar, que es una destreza motora muy fina y por lo tanto es una de las cosas que se tarda más en el desarrollo, eh, ya que un bebé puede entender mucho de lo que está escuchando, inclusive usando lenguaje de señas, puede comunicarse muy bien, pero toma cierto tiempo preparar el cuerpo y educar el sistema de las cuerdas vocales para poder hablar y el sistema de la boca, etc. Igual lo que tiene que ver con escribir. eh, Todas esas intervenciones que se hacen en ese momento y que el cuerpo está listo para manejarlas en ese momento y no en otro, tienen una influencia bien significativa en lo que James Heckman, que ha escrito mucho sobre, y ustedes tuvieron una charla sobre el impacto económico de las intervenciones en primera infancia, así que eh, lo que Heckman llama destrezas ejecutivas y lo que ahora estamos expandiendo para llamar destrezas sociales emocionales, y que ese abanico de destrezas es un abanico de destrezas como el autocontrol, la capacidad para resolver problemas, la capacidad para tener empatía y comunicarnos efectivamente con otras personas, la capacidad para innovar, la capacidad para organizar el trabajo, poder empezar el trabajo y poder terminar el trabajo efectivamente, son capacidades que se cimientan, la arquitectura de ellas se crea en la primera infancia y se expresan a través de la vida en términos de nuestra capacidad para llegar a nuestro potencial en términos de trabajo, en términos de relaciones humanas, en términos de relaciones sociales, en términos de participación en procesos culturales, políticos, etc. Muy bien. Ahora que queda claro, espero, esta importancia fundamental de este momento y como este momento es excepcionalmente distinto a otros momentos en la vida, quiero hablar de un segundo punto de encuentro en lo que tiene que ver con primera infancia. Es el punto de encuentro entre el riesgo en la vida y el bienestar en la vida. Porque lo que estamos haciendo cuando activamos esos programas y apoyos a la primera infancia es que estamos activando una ruta hacia una vida de ganancias y potencial o una vida de riesgo y costo. Como Heckman muestra en el trabajo que él hizo en la econometría de la primera infancia, hay una ventana
para la ganancia en esa inversión en primera infancia. Y esa ventana es mayormente en la parte primera de la primera infancia. Cada dólar que se invierte en ese momento de la vida, eh, mientras más cercanos a los primeros 1000 días de vida, los primeros 3 años, tienen un rédito entre 7 y 14 dólares por cada dólar invertido. Pero cada asunto que no se atiende en ese momento en la vida, según se va moviendo más tarde y más tarde en la vida, llega un momento como alrededor de los 7 años que no tiene rédito alguno, no hay ganancia, lo que tenemos es solamente costo. Y esto no quiere decir que la vida de esa persona está perdida. Todos tenemos algo que aportar en el mundo. Lo que estamos diciendo es que atender las consecuencias de esa inacción se convierte en un proceso muchísimo más largo, en un proceso con menos posibilidades de éxito, un proceso con mucha más necesidad de recursos y mucho más costo. Otro punto de encuentro que nos trae al tema de cambio climático es que la primera infancia es un punto de encuentro entre la vulnerabilidad individual y la resiliencia comunitaria. Y para ilustrar este punto, me gustaría que piensen en este momento de primera infancia, ¿verdad? Yo lo llamo el bebé, que es este icono que representa la primera infancia como una semilla. Y en circunstancias normales, particularmente en países en desarrollo, esta semilla está a punto de germinar en un mundo donde hay muchos retos, ¿verdad? Problemas de malnutrición, problemas de migración forzada, problemas de marginalización, problemas de contaminación y problemas respiratorios, problemas de salud, enfermedades prevenibles y enfermedades relacionadas a vectores. Y en contextos normales, esta lluvia de estos riesgos pueden tener un efecto dañino en el desarrollo del ser humano. Ahora, si añadimos a esto el tema de cambio climático, que conocemos más y más cómo exacerba esos riesgos para la humanidad, si esos riesgos son ciertos para la humanidad, dado el nivel tan alto de vulnerabilidad de los infantes, esta lluvia se convierte en un aguacero y este aguacero tiene la posibilidad de afectar significativamente el desarrollo de esa persona, el potencial de esa persona y que cuando esa persona se convierte en un adulto, van a tener van a tener una posibilidad menor de aportar sus frutos a la sociedad eh, y, por todo este aguacero que ahora está muchísimo más complicado y sigue complicándose con el tema de cambio climático. Adriana mencionó algunas de las razones para esto, ¿verdad? El aumento en la temperatura, el aumento en los desastres, los cambios en patrones de agricultura y de producción de recursos. Pero en este momento quiero hacer un paréntesis para discutir algo que es un paréntesis corto, para discutir algo que es bien importante. Este mito de la mortandad infantil. Porque yo llevo 15 años trabajando en las negociaciones de cambio climático y una de las cosas que he escuchado más y que noto que se repite y que nadie lo dice porque nadie dice que odia a los niños, ¿verdad? Pero que hay mucha gente pensándola. Es que una bendición oculta de toda esta vulnerabilidad de los niños es que los niños, que una proporción de esos niños van a morir. Y que y así me lo dijo una colega cuando fui a mi primera conferencia de cambio climático, los niños muertos no tienen pisada de carbono. Y esto es algo que nadie dice, pero que todo el mundo piensa. Pero lo piensan porque no saben la verdad. Si es cierto, y fue cierto, que por 2.8 millones de años, desde que existe el, eh, el ser humano como ser humano, hasta hace 150 años, eh,
alrededor de 30 a 40% de toda la población de niños moría antes de los 5 años de vida. Esto es un dato conocido, pero no mucha gente sabe lo que es cierto ahora mismo. Que hoy día, en el caso de México, según la estadística que yo acabo de leer del Banco Mundial, eh, solamente se pierde entre 1 y 5 años 1,3% de la población. O sea que pasamos de una tercera parte de la población desapareciendo por las condiciones, por muchas condiciones, a un mundo en donde hemos aprendido sobre la medicina y la calidad de agua y la contaminación del agua, y hemos aprendido suficiente sobre los micronutrientes y la nutrición, que en términos generales, para la población mundial, no perdemos más de 5% de niños entre 1 y 5 años. En la mayoría de los países esa cantidad es muchísimo menor. En los países de mediano desarrollo y países desarrollados es una cantidad que es negligible estadísticamente. Eso no es el problema ahora mismo. No vamos a perder esos niños por muerte. Tenemos un problema muchísimo más grande. Una proporción igual a la proporción de niños que morían, entre 30 y 40%, en el mundo experimentan, sobreviven, pero experimentan o malnutrición severa o abuso severo o algún tipo de deprivación severa que afecta significativamente el llegar a su potencial, y eso en sí afecta la resiliencia de ese ser humano, por supuesto, pero la resiliencia de la familia, la resiliencia de la comunidad, y a su vez se expresa en la resiliencia de la nación, ¿verdad? Así que esto es una cosa que tenemos que tener bien en mente. Estos niños no van a morir. Gracias a Dios hemos aprendido mucho y hemos resuelto ese problema de la sobrevivencia. Ahora el reto es asegurarnos de que todo el mundo alcanza su potencial individual y puede aportar en el mundo del mejor modo. Y una forma de hacer esto es protegiendo esa semilla con lo que se conoce como el marco de cuidado cariñoso y sensible. Este marco de cuidado cariñoso y sensible se propuso por organizaciones, la Organización Mundial de la Salud en colaboración con UNICEF, UNESCO, ECTAN, y básicamente propone de que hay 5 categorías de cosas que hay que atender si no atendemos más nada, para asegurarnos de que cada infante, cada niño pequeño, niña pequeña, pueden llegar a su mayor potencial. Tenemos que atender el asunto de la salud, asegurarnos de que tienen intervenciones de salud en el momento correcto, la nutrición y los micronutrientes, asegurarnos de que tienen un cuidado paternal, maternal apropiado, que están en un espacio seguro y protegido y que tienen oportunidades para el aprendizaje. Y lo que pasa es que cuando construimos intervenciones, y tenemos más de 50 años de investigación sobre este tema, construimos intervenciones para apoyar a la primera infancia en ese momento de estos 5 modos. Es como si hiciéramos una sombrillita que le ponemos encima a cada uno de esos niños, y lo que hace es que protege el potencial de ese niño. Y con ese potencial protegido, especialmente en el momento de primera infancia, ese niño o niña llega a su máximo potencial proveyendo el fruto de ese potencial, no solamente para el beneficio individual, sino para el beneficio de la comunidad y para el beneficio del país, ¿verdad? Y ahora se pone más interesante. Así que terminando aquí, sí, los niños pequeños y los infantes son la población más vulnerable que existe, punto. No hay ninguna población más vulnerable. Y en los países vulnerables, los infantes son la población más vulnerable del país más vulnerable. Pero cuando hacemos intervenciones en favor de la primera infancia, como estas intervenciones de dar cuidado apropiado en estas 5 categorías, estamos activando un potencial para mejorar la calidad de vida de esa persona, de la familia y de la comunidad. Pero llevándolo un poco más allá, eh, me gustaría hablar del punto de encuentro entre los sistemas de cuidado y el desarrollo sustentable.
Y si ahora pensamos en que este cuidado cariñoso y sensible, como estamos hablando de la primera infancia, que es un sistema, que es una red, que incluye el espacio interpersonal, el espacio intrapersonal, el espacio sociocultural y el espacio ecológico, en realidad de lo que estamos hablando o de lo que tenemos que pensar es en ese cuidado cariñoso y sensible dentro de una infraestructura de cuidado cariñoso y sensible o un sistema complejo de cuidado cariñoso y sensible. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que revela pensar en la primera infancia de ese modo complejo, montado sobre esa infraestructura de cuidado cariñoso y sensible, es que ahora hay un punto de encuentro entre el cuidado cariñoso y sensible y el éxito de las metas o los objetivos de desarrollo sustentable o el éxito de la agenda de desarrollo sustentable. Porque se crea un círculo virtuoso en donde esas intervenciones de primera infancia alimentan el éxito de cada una, casi todas, cada una y cada una, casi todas y cada una de los objetivos de desarrollo sustentable, y por virtud de eso estamos creando ganancias que se suman porque cuando el país mejora en cada uno de esos aspectos, tiene más recursos para volcar de vuelta al momento de primera infancia. Y entonces no estamos hablando solamente de que esa sombrilla protege el desarrollo individual y el potencial individual de esa persona. Estamos hablando de que esa sombrilla, considerada desde del contexto de esta infraestructura de cuidado cariñoso y sensible, tiene un fruto nuevo, que es el fruto de aportar al desarrollo sustentable del el individuo, la familia, la comunidad y el país. Aquí tengo algunos ejemplos y este es trabajo bien nuevo que estamos tratando de adelantar, y de hecho estamos en discusiones para empezar a colaborar con el tecnológico para seguir adelantando este trabajo juntos en el contexto latinoamericano y traer esa investigación al contexto global. Es bien sabido que las intervenciones en la primera infancia, y este es el trabajo de Ekman particularmente, pero hay mucho trabajo a nivel internacional, tienen un impacto increíble en reducir la pobreza de ese individuo y cómo ese beneficio económico se proyecta hacia la comunidad, ¿verdad? Todos sabemos, porque cada vez que hablamos de primera infancia, intuitivamente pensamos en cuido y en preescolar y en kindergarten. Eh, el impacto significativo que tiene las intervenciones de primera infancia en el éxito de la educación de esa persona, la retención en el sistema educativo y el éxito de la empresa educativa. Sabemos que las intervenciones en la primera infancia relacionadas a la nutrición, como adelantar el tema de amamantar, adelantar el tema de micronutrientes, crean una arquitectura del cuerpo que también promueven una mejor nutrición y un mayor éxito en aspectos nutricionales por el resto de la vida. Eh, También sabemos que tienen muchas intervenciones en primera infancia, en mucho cuidado apropiado en primera infancia, crea la arquitectura que reduce eh, muchos problemas de salud a largo plazo y también enfermedades causadas por vectores con intervenciones tan sencillas y baratas como la inmunización. El, mm, Sabemos también por estudios que hemos hecho en distintos países que intervenciones que dan trato igual a las niñas en espacios que eran reservados para niños o en espacios de cuidado crean otro ciclo virtuoso que promueve la equidad de género, porque estos son niños que están creciendo en un mundo donde entienden que son iguales y entienden que el potencial es igual y que tienen las capacidades iguales y se expresan según van desarrollándose en la vida. Sabemos también que esto tiene un impacto en mejor empleo, con mayor sueldo. Sabemos también, y esto es el trabajo que yo he estado haciendo particularmente por los últimos 10 años, que estas intervenciones apoyan la resiliencia y la capacidad de adaptación al cambio climático. Eh, Parte de mi trabajo también tiene que ver con extensiones de estos impactos de resiliencia y
cómo se expresan en mejor y mayor protección de la vida silvestre. Pero para darles un ejemplo sencillo, comunidades que viven cerca de áreas protegidas o que viven cerca de áreas de vida silvestre sensitiva, cuando los niños están mejor, bien cuidados y tienen las necesidades cubiertas, hay menor necesidad de depredar las áreas protegidas para el beneficio de la comunidad. Así que no es acusando a las comunidades de abusar los recursos, sino de que esas comunidades que carecen de recursos necesarios están simplemente resolviendo un problema, y apoyando la primera infancia es un modo de facilitar que se atiendan estos problemas de otro modo. Y mi colega Angie Ponguta, por ejemplo, y el colectivo que trabaja con la paz y la primera infancia han hecho un sinnúmero de estudios que encuentran una relación bien fuerte entre la promoción de la paz y las intervenciones que se hacen específicamente en el momento de primera infancia. Así que, en resumen, las políticas y programas enfocados a la primera infancia proveen una ruta costo efectiva, integrada, inmediata, porque las intervenciones inmediatamente tienen un beneficio, pero además duradera, porque ese beneficio se proyecta a través de toda la vida, para tres cosas, para tres ganancias bien importantes. La misma inversión, tres ganancias: el potencial humano, el potencial y el bienestar humano, la resiliencia climática individual y comunitaria, y catalizar la agenda de desarrollo sustentable. Y esto no lo digo yo solamente. Cuando se adoptaron las metas de desarrollo sustentable, los objetivos de desarrollo sustentable, Ban Ki-moon, que era el secretario general de las Naciones Unidas, dijo en una presentación que las metas de desarrollo sustentable reconocen que el momento de primera infancia es un motor que ayuda a la transformación que esperamos conseguir en los próximos 15 años. Penosamente, las metas de desarrollo sustentable mencionan a la primera infancia de un modo casi insignificante, y no le han dado la importancia necesaria para poder obtener el mayor rédito, la mayor ganancia de esas intervenciones y de esas inversiones fiscales. Y aquí quiero hablar entonces de otro punto de encuentro que crea la primera infancia, el punto de encuentro entre el presente y el futuro que deseamos. Porque las políticas y programas de primera infancia han adelantado mucho la agenda de desarrollo, pero sabemos todo lo que hemos adelantado, porque de nuevo 50, 70, 80 años de investigación nos han mostrado no solamente la ciencia de esto, sino nos han ayudado a evaluar intervenciones y el efecto que tienen en los individuos, las comunidades, etc. Pero si bien sabemos todo esto, sabemos que tenemos mucho camino por andar, porque como se ve el mundo y las cosas que están pasando en el mundo son un indicador suficientemente fuerte de que tenemos mucho por caminar, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, si hay una promesa tan grande conectada a las intervenciones de primera infancia, ¿por qué es que no estamos logrando todo lo que podemos lograr? Um, Algunos colegas, incluido mi mentora Pia Brito, de UNICEF, que también trabajó como investigador en la Universidad de Yale, hicieron un estudio sobre políticas globales, políticas nacionales de primera infancia, y llegaron a la siguiente conclusión: de que para activar los beneficios transformadores de la primera infancia y obtener una masa crítica de impacto beneficioso de los programas de primera infancia, hay que empezar con lo que todos sabemos: financiamiento adecuado. Porque, de nuevo, nadie dice que odia a los niños, pero a la hora de hacer políticas fiscales, misteriosamente los niños, especialmente los más pequeños, desaparecen. Hay que reaparecerlos y mostrar lo importantes que son para obtener financiamiento adecuado, porque con ese financiamiento adecuado obtenemos tres cosas bien importantes. Obtenemos programas de calidad alta que son necesarios para tener el mayor impacto. Programas que son presentados del modo más equitativo, para que aún las personas eh, con más necesidad o más vulnerables tengan el mayor acceso a estos programas.
Y lo que muestra la ciencia, que los programas tienen que ser presentados en el momento correcto y con la duración adecuada. No pueden ser solamente una intervención en cualquier momento. Tiene que ser la intervención correcta en el momento correcto con la duración correcta. Ahora que estamos discutiendo la relación de todo esto con desarrollo sustentable y cambio climático, también es un asunto urgente empezar a entrelazar lo que sabemos sobre primera infancia con lo que sabemos sobre desarrollo sustentable. En resumen, para que los programas de primera infancia puedan cumplir la promesa de un futuro sustentable, es necesario que tengan el financiamiento apropiado para tener la calidad necesaria, que los programas tengan equidad, el tiempo y la duración adecuada, y que estén mejor alineados con las políticas de desarrollo sustentable. Y es por esto que urge establecer colaboraciones intersectoriales más sólidas con instituciones ambientales, de protección de vida silvestre y de desarrollo sustentable. Y una de las aspiraciones que yo tenía cuando hablamos de hacer esta presentación para el tecnológico es que ustedes son una escuela de ingeniería y de otros asuntos de planificación y desarrollo de las más importantes en Latinoamérica. Y que yo tengo la esperanza y el deseo de que hayan personas sentadas aquí hoy que no tengan nada que ver con la primera infancia y que de algún modo entiendan de que lo que nosotros estamos discutiendo aquí es fundamental para el éxito de la planificación urbana, la planificación de ciudades, para la organización de la transportación, etcétera, 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 y que podamos crear momentos de colaboración y de diálogo transdisciplinario para seguir adelantando ambas agendas, no solo la nuestra. Eh, y ahora les quiero hablar de lo que estamos haciendo en términos de acciones localizadas, acciones locales, para afectar la agenda global de cambio climático, en este punto de encuentro entre la primera infancia y estos otros temas, ¿verdad? A nivel nacional, les puedo mencionar que yo estoy trabajando muy de cerca con el gobierno de las Islas Marshall en el Pacífico, y el gobierno de las Islas Marshall y varios otros gobiernos en el Pacífico, y también el Concilio de Primera Infancia del Pacífico, que agrega a todas las islas del Pacífico, han llegado a la conclusión de que el tema de la primera infancia es un tema urgente. Ellos crearon un plan de acción con 10 puntos de acción en favor de la primera infancia. Uno de ellos, el último, que se adoptó el año pasado, es básicamente una repetición del resumen que yo les di, que hay una conexión fundamental entre las intervenciones de primera infancia y la resiliencia climática y la adaptación climática de las comunidades en el Pacífico, y por tanto es urgente crear puntos de vinculación y colaboración entre el campo de la primera infancia y los campos representativos de cambio climático y desarrollo sustentable. En el caso de las Islas Marshall, esto está ahora como parte de la política nacional de primera infancia, y estamos en el proceso de hacer una serie de talleres colaborativos entre los expertos en primera infancia y los expertos en cambio climático, y los expertos en desarrollo sustentable para, por ejemplo, una de las aspiraciones para ahora en julio cuando nos reunamos es añadir el tema de primera infancia e intervenciones de primera infancia a la agenda del Plan Nacional de Adaptación de las Islas Marshall. Es posible que en esta conferencia hoy estén también presentes representantes de la República Dominicana, que han sido increíblemente generosos con su tiempo y con su disponibilidad para discutir este tema. Y en el caso de la República Dominicana, estamos en camino, todavía empezando, pero en camino a este tipo de colaboración intersectorial para replantear el tema de la primera infancia, no solo como un asunto de vulnerabilidad, sino como un asunto de capital para beneficio de la agenda de desarrollo y la agenda de adaptación climática. Todo esto lo estamos tratando de traer a la mesa de la
Convención de las Naciones Unidas para Cambio Climático. Yo voy camino en 10 días a Bonn, a una reunión de la Conferencia de Cambio Climático, que va a tener por primera vez en la historia un diálogo de expertos sobre el tema de niñez y cambio climático. Y en este diálogo de expertos vamos a hablar de otros temas relacionados a la niñez, el asunto de los derechos de la niñez y cómo están siendo afectados por el cambio climático, los riesgos y la vulnerabilidad excepcional de los niños al asunto de cambio climático. Lo que a mí me compete por mi área de experto, ¿verdad? Es elevar el tema de primera infancia dentro de esa discusión para mostrar que no solamente estamos trayendo vulnerabilidad a la discusión, sino que estamos trayendo herramientas que no solo benefician al desarrollo humano, sino que benefician a la agenda de adaptación climática. Esto lo vamos a proyectar a la próxima conferencia de las Naciones de Cambio Climático, que va a ser en Bakú, en Azerbaiyán, en noviembre. Y lo estamos tratando de proyectar en el aspecto de financiamiento, porque escribir con todas las cosas que se han escrito sobre la relación de la niñez y el cambio climático son importantes, pero es mucho más importante empezar a crear eh, caminos hacia el financiamiento de programas que sabemos que son de beneficio para la resiliencia de los infantes, para que tengan ese impacto de aumentar la resiliencia de las comunidades. Así que estamos tratando de elevar este tema en los ojos de los fondos y mecanismos de financiamiento de cambio climático. También, y esto es relacionado a lo que estamos haciendo con el Tecnológico de Monterrey, estamos tratando de elevar el tema de primera infancia en los ojos del panel intergubernamental de cambio climático, que es la entidad científica que asesora a la conferencia de cambio climático. En ninguno de los documentos, en ninguno de los documentos del IPCC o de la conferencia de cambio climático se menciona la primera infancia. Se menciona el tema de género y el tema de la mujer y mujeres embarazadas, y después de eso, lo próximo de lo que se habla es de la juventud. El tema de la niñez y específicamente el tema de la primera infancia y el potencial y el poder de las políticas de primera infancia son invisibles para la conferencia. Así que queremos añadir ciencia a la ciencia que se usa para hacer los modelos de cambio social y cambio humano en la conferencia de cambio climático. Y esto es algo que esperamos hacer en colaboración con el tecnológico. Como les mencioné anteriormente, esto está bien conectado al tema de desarrollo sustentable y queremos añadir a esa discusión de desarrollo sustentable y especialmente ahora que se está empezando a discutir lo que va a pasar después del 2030, que es la cumbre del futuro, que es la nueva agenda de desarrollo sustentable o la reformulación de la agenda de los objetivos de desarrollo sustentable. Queremos ver cómo podemos elevar el tema de primera infancia, cómo podemos añadir ciencia sobre estas políticas de primera infancia para que se considere como lo que es un tema transversal y un tema fundamental para la creación de países sustentables. No solamente una población bien vulnerable, sino una población que dándole apoyo tiene unos beneficios muchísimo mayores a nivel de a largo plazo para todas esas áreas. Y finalmente quiero terminar hablando sobre un punto de encuentro que yo creo que es bien importante en este tema, que es el punto de encuentro que crea la primera infancia entre la desesperanza y la esperanza. Y para hacer eso les voy a hacer el cuento del Ever Given. Estoy casi seguro de que durante la pandemia, si ustedes estuvieron pendientes a las redes sociales, vieron esta historia de una barcaza gigante de furgones que estaba atravesando el canal de Suez y alguien cometió un pequeño error y ese pequeño error se convirtió en un gran error y la barcaza terminó completamente atascada en el canal de Suez, parando todo el tráfico del canal de Suez. La razón por la que este cuento a mí me parece interesante y muy valioso para hablar sobre la importancia de la primera infancia es que no existe una grúa suficientemente grande para resolver ese problema.
Y una vez uno hace como lo que sucede en políticas nacionales y políticas internacionales, uno crea estos mecanismos tan gigantes para atender asuntos como es el desarrollo sustentable o el cambio climático. Cualquier pequeño cambio de dirección pone un proceso masivo en movimiento que es bien difícil de cambiar de ruta y puede llevarnos a un desarrollo menos sustentable o simplemente puede evitar que seamos exitosos. ¿Cómo corregimos eso? ¿Cómo corrigieron el problema del Evergreen? Remolcadores. El barco más pequeño tenía el poder más grande para mover esa barcaza de furgones y sacarla de ese atascadero en el que estaba en el canal de Suez. Y así fue. Pues usaron todos estos pequeños remolcadores para mover esta barcaza gigante y ponerla en camino y continuar su camino en el canal de Suez y desatascar el canal de Suez. Del modo en que yo lo veo, cada infante es casi como un remolcador. Cada intervención de primera infancia es como uno de esos pequeños remolcadores. Parece insignificante, pero cuando agregamos todas esas pequeñas intervenciones en el momento correcto, lo que estamos haciendo es que cada infante se convierte en una nueva oportunidad para reorientar a la humanidad hacia el desarrollo sustentable. Y esto es un mensaje bien importante en un momento donde estamos hablando de cosas tan grandes como pandemia, el efecto de cambio climático, donde estamos acumulando un nivel tan alto de desesperanza. Esto es un punto de intervención de políticas fiscales y de ciencia y de intervenciones para el desarrollo humano que son transformadores y que están a la mano nuestra todas las veces que nace un niño o una niña. Y con eso les doy las gracias y espero que tengamos tiempo para preguntas y diálogos. Muchísimas gracias, Adrián. Fue esto, yo creo que una lecture magistral. Nos fuiste llevando con una narrativa maravillosa, entendiendo el problema desde una parte, una situación que enfrentamos individual, vulnerabilidad, hasta el contexto más grande de cómo hacer frente ante este gran reto desde una agenda internacional y acciones muy puntuales. Desafortunadamente ya no tenemos tiempo para abrir estas preguntas y a diálogos. Tenemos muchísimos mensajes de felicitaciones, quizá a lo mejor algún mensaje que pudieras dar hacia los pediatras en donde podamos decir el rol que pueden tener ellos como consejeros para cuidar los riesgos que genera el cambio climático en la salud de los niños, o a lo mejor mencionar algunas comorbilidades asociadas al cambio climático en la primera infancia. Y antes de pasarte el micrófono, nada más decir que, bueno, como centro de primera infancia nos quedamos y Escuela de Medicina con el compromiso de volverte a invitar y hacer y generar algún espacio amplio de diálogo en donde podamos pues dar respuesta a todas estas preguntas y interacciones que la gente quiere tener contigo. Um, Muchísimas gracias y perdonen, de nuevo, esto es una presentación como completamente nueva, pero yo quería hacer lo más exhaustivo posible porque yo quería iniciar este diálogo y espero que sea el principio de un diálogo largo, ¿verdad? Ah, Curiosamente, el viernes pasado estuve en una reunión donde estábamos hablando de los pediatras, porque resulta que los pediatras son un punto de encuentro entre el infante y el mundo de los más importantes y es uno de los puntos de encuentro que los proveedores de salud primaria eh, tienen que no que contacta a casi todos los niños que nacen, si no todos, ¿verdad? Así que lo que yo instaría es que lo que estaríamos haciendo en colaboración es creando oportunidades para educar a los pediatras más y más sobre estos impactos expandidos y estas relaciones expandidas del momento de primera infancia con el éxito del proyecto de desarrollo sustentable para ver cuántas cosas se pueden hacer desde el contexto de esas visitas de cuidado infantil para el beneficio de este proyecto mayor y ver posibles áreas de colaboración con otros campos para que no toda la carga
caiga en los pediatras. Muchísimas gracias, Adrián. Nos quedamos con ese compromiso y le doy la palabra a Manuel para que nos dé el cierre de la sesión. Gracias. Pues muchas gracias, principalmente Adrián, por tu magnífica presentación y por contribuir a este compromiso y responsabilidad tan importante. Yo siempre he dicho que si cada uno abrazáramos un compromiso de desarrollo sostenible, serían un poquito en tu ejemplo esa serie de acciones que podemos contribuir al bienestar de una comunidad, y pues la primera infancia es el inicio de eso. También muchas gracias, Adriana, por su excelente coordinación, y a todos y a todas por atender esta tercera sesión del mes de mayo del tema Primera Infancia aquí en la sesión académica de pediatría. Los invitamos nuevamente a llenar la encuesta de salida, copien el QR y con ello generaremos las constancias del mes de mayo, y no sin antes invitarlos el próximo miércoles a nuestra cuarta y última sesión del mes de primera infancia, en donde tendremos otro experto invitado hablando sobre las oportunidades y los retos para el soporte de las familias en este mundo del post-COVID. Y bueno, gracias a todos, que tengan un excelente miércoles.